Icono del cine de terror, pieza clave de todas las películas slasher. Digamos, el personaje principal que logra llegar al final de la película, sobrevivir e incluso derrotar al villano de turno. Es la Final Girl, o la chica final, un símbolo de empoderamiento femenino. La figura de la chica final ha experimentado una evolución a lo largo de los años desde que surgió, y en el vídeo de hoy quiero tratar todo eso, el concepto de la chica final, cómo ha evolucionado en el tiempo desde su aparición hasta el día de hoy, cuáles son las chicas más representativas, cuáles me gustan más a mí. Hablemos de la Final Girl en el cine slasher. Primeramente, el concepto. ¿Qué es la chica final? Resumidamente, es el personaje que logra llegar al final de la película para confrontar al villano. El personaje en cuestión tiende a cumplir ciertos requisitos o ciertas características. Fundamentalmente el primero es que en la mayoría de casos suele ser una chica, una mujer. Si nos remontamos a sus orígenes, además cumple una serie de patrones o una serie de rasgos, y es que fundamentalmente suele ser un personaje virgen, suele ser recatada, siempre vestida, no está interesada en el alcohol o las drogas, y suele ser la que mantiene una actitud más sosegada a lo largo de la película. Suele ser la más inteligente, la más resolutiva, e incluso puede experimentar una transformación hacia una especie de heroína de acción de cara al último acto de la película. El concepto y personaje de la Final Girl se popularizó en los años 70, más concretamente con el lanzamiento de la película Halloween de 1978. Fue la representación de Jamie Lee Curtis dando vida a Laurie Strode la que popularizó la figura de la Final Girl debido al éxito de Halloween. De dicho éxito, muchas películas quisieron replicar la fórmula y llegaron otras como Alice en Viernes 13 o Nancy en Pesadilla en Elm Street. El concepto de Final Girl, como tal, fue concebido por Carol J. Glover en su novela de 1992 Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film, un análisis de la perspectiva de género dentro del cine slasher. La Final Girl o chica final es el personaje que sobrevive al final para contar la historia. Este concepto ha experimentado múltiples subversiones, modificaciones y parodias a lo largo de los años. Por lo general, es la única superviviente de la matanza dentro de la película slasher. Si nos remontamos a la época gloriosa del slasher de los años 70 y 80, es identificada como la ingenua y sobria frente a las imprudencias de sus amigos, casta y pura. Su supuesta superioridad moral la marca como mejor que el resto de víctimas. Es percibida como superviviente al no haber consumido sustancias o haber tenido sexo. Por dicho comportamiento es recompensada con una confrontación satisfactoria como norma general contra el villano y es capaz de derrotarle, de huir o de mantenerse con vida lo suficiente para ser rescatada. Aspectos que evidentemente han ido evolucionando con el paso de los años del mismo modo que la propia sociedad ha evolucionado y ha ido adaptándose al comportamiento de los jóvenes y especialmente de las mujeres. Ocasionalmente la Final Girl comparte historia o mantiene un vínculo especial con el asesino. Ella es la que lidera la investigación y hace que avance la narrativa de la historia. Es curiosa y se mantiene alerta en todo momento. Durante el enfrentamiento final contra el asesino, Clover argumentaba que la Final Girl se masculiniza a través de la apropiación fálica, tomando un arma como un machete o una motosierra y utilizándola contra el asesino, lo cual nos lleva a valorar la mirada masculina que existe sobre estas películas. Es aquí donde entramos a valorar la controversia que siempre ha virado en torno al personaje de la Final Girl. El fenómeno del espectador masculino teniéndose que identificar con una joven chica dentro de un subgénero claramente orientado a un público masculino, usualmente se ha asociado con ciertas prácticas de voyerismo sádico, generando debates sobre la relación del slasher y la misoginia. Clover argumentaba que para que la película sea un éxito es importante que el personaje principal sea una mujer, porque ha de experimentar el denominado terror abyecto. La Final Girl es víctima de sufrimiento y tortura hasta que consigue derrotar al villano o ser rescatada. Si es rescatada, suele serlo por un hombre, ya sea su interés amoroso o un oficial de policía. Durante el acto final de la película corre, grita, expresa dolor, terror, algo que quizá no se podría concebir desde un punto de vista correcto en un hombre por no resultar lo suficientemente varonil. En cuanto a la visión feminista, la Final Girl originariamente no es un concepto feminista en absoluto. Frecuentemente refuerza la idea de la dicotomía de la moral, en la cual solo las vírgenes, al ser consideradas buenas mujeres, tienen el derecho de sobrevivir, y todas aquellas que se comporten fuera de los márgenes de lo estrictamente marcado por la sociedad serán castigadas con la muerte. Del mismo modo, en cuanto a la estética o aspecto, la chica final suele ser vista de forma puritana, dependiente, completamente vestida y en algunos casos no lo suficientemente atractiva como para despertar interés sexual en el espectador masculino, en contraposición con el personaje de la amiga rubia, atractiva y sexualmente activa que suele ser brutalmente asesinada.
en ocasiones tras una escena de encuentro sexual o tras regalar un desnudo gratuito. El concepto sí que ha ido adaptando una mirada desde el punto de vista feminista con el paso de los años, buscando un perfil de chica empoderada, inteligente, autosuficiente, sexualmente activa e independiente, que es capaz de sobrevivir por sus propios medios sin rendir cuentas a nadie ni requerir de la ayuda de un hombre. Ahora sí, analicemos la figura de la chica final desde los comienzos hasta el día de hoy. Puntualizo que voy a hacer mención de quizá las que considero son más representativas. Evidentemente ha habido muchísimas Final Girls en la historia del cine de terror y especialmente del slasher, pero me voy a centrar en las que quizá representan más los valores o hacen alusión a lo que acabo de exponer. Quizá la primera chica que conocimos fue Sally Hardesty, de la película La Matanza de Texas. Mientras sus amigos, totalmente despreocupados, están más interesados en el sexo y en consumir sustancias, ella está pendiente de su hermano discapacitado. Cuando sus amigos son asesinados, ella consigue sobrevivir en parte gracias a su detección del peligro, pero sobre todo por mera suerte. Ella no confronta a los villanos de esta cinta, simplemente huye tras haber sido sometida a todo tipo de torturas y actos vejatorios, forzada a ver los cadáveres mutilados de sus amigos hasta que consigue huir siendo perseguida por Leatherface durante el último acto para finalmente ser rescatada por un camionero que pasaba de pura casualidad. Estos ejemplos tempranos de Final Girl como Sally suelen ser vistos como damiselas en apuros que finalmente son rescatadas después de haber pasado un episodio de auténtico terror y sufrimiento. También encontramos a Jess de Black Christmas o Navidades Negras. Ella encarna y trasciende el marco familiar de la época. Las Final Girls son gratificadas en parte gracias a su virginidad. Sin embargo, ella era activa sexualmente, soltera, que buscaba abortar, por lo que encajaría más dentro del perfil transgresor que es castigado por su comportamiento. En otro slasher, probablemente Jess hubiera sido víctima del asesino, pero en este caso es la Final Girl y logra salvar la situación, eso sí, quedando en estado totalmente catatónico. El ejemplo definitivo de Final Girl originalmente es el personaje de Laurie Strode, de Halloween de 1978. Es estudiosa, recatada, al contrario que sus amigas, mientras que se muestra interesada en chicos, no es sexualmente activa. Cuando Michael Myers aparece, es lo suficientemente lista para detectar el peligro y cuidar a los niños que se encuentran a su cargo, lo que permite que, al contrario que sus amigas, sobreviva la noche. Eso sí, siendo rescatada en parte por el Dr. Loomis. Del mismo modo ocurriría en Halloween 2 unos años más tarde. La imagen de chica cándida y huidiza de Laurie evoluciona en las diferentes vertientes del personaje que vinieron después, tanto en la década de los 90 con Halloween H20, como en la nueva trilogía del 2018 al 2022, donde Laurie, a pesar de sus traumas, es una mujer fuerte, decidida y valiente, que confronta a Michael Myers de manera directa y decidida, para salvar a su familia y a ella misma, adoptando quizá más un prototipo de heroína de acción. Y de Laurie vamos a pasar a hablar de Ellen Ripley, otra de las que a mí personalmente más me gustan y está en boca de todos en general. Aunque Alien no entra dentro del subgénero slasher como tal y se ajusta más a la fórmula y las reglas de la ciencia ficción, sí que dispone de elementos del género que casan con lo anteriormente expuesto. Ripley dispone de la masculinidad o la fortaleza de un héroe de acción de los 70 y 80 y es la única superviviente al final de la película. La única capaz de derrotar a la criatura antagonista, una auténtica Final Girl. Eso sí, de aspecto masculinizado y fortaleza, con competencias en mecánica y asuntos prácticos, que se aleja por completo del comportamiento sexual frente a sus compañeros de la nave. En cuanto a la saga de Viernes 13 es algo curioso porque en cada película hemos tenido una chica final distinta. Por lo tanto hay una mezcla bastante variopinta, pero eso sí, en general todas siguen el mismo patrón. Me voy a centrar sobre todo en hablar de las tres primeras películas de Viernes 13. La primera de todas fue Alice Hardy, de Viernes 13 de 1980. Quizá de todos los personajes de la película es la más puritana del equipo, viste de forma poco provocativa, está centrada en sus estudios y no en el sexo o en las drogas, al contrario que el resto del grupo. Ginny, por su parte, en Viernes 13 parte 2, dispone de la inteligencia y la astucia suficiente para confrontar a Jason sin el uso de la fuerza, lo cual la permite librarse del villano. Chris, por su parte, en Viernes 13 parte 3, mantiene cierta relación pasada con el asesino, al cual termina derrotando por sí misma. Y de aquí pasamos a otra de mis chicas finales favorita. Fetiche, me encanta. No es ni más ni menos que Nancy Thompson de Pesadilla en Elm Street. A mi juicio, la primera gran revolución dentro del slasher, al demostrar una gran inteligencia, agudeza e ingenio. Nancy es decidida.
Cada vez que se encuentra con Freddy, se acerca más a descubrir la manera de derrotarle, descubriendo sus debilidades. En el acto final de la película, prepara una serie de elaboradas trampas por su casa que harán que consiga derrotarle dentro de su propio juego. Y evidentemente la fórmula del slasher se acabó quemando muchísimo. Y de aquí nos vamos a ir a los años 90. ¿Qué fue de la figura de las chicas finales de los años 90 y 2000? Pues en los años 90, poco a poco, se fueron eliminando ciertos rasgos que definían claramente a las chicas finales, y se pasó a dotar a la Final Girl de una mayor consciencia y de responsabilidad en su propia salvación. El máximo exponente de esta década vino gracias al revolucionario y autoconsciente, y como bien sabéis, mi slasher favorito, Scream en 1996. Al final de la película, Stu señala que la Final Girl, Sidney Prescott, ya no es virgen y tiene que morir porque esas son las reglas. Sin embargo, Sidney es mucho más consciente y es capaz de subvertir las reglas y crear las suyas propias. Cuando Billy despierta para el susto final, ella no duda en disparar y sentenciar con la frase "Not in my movie". La saga Scream se convirtió automáticamente en la saga de terror más prolífica de los 90 y principios del 2000, con sus dos chicas finales, Sidney y Gale Weathers, sobreviviendo película tras película. Al contrario que otras chicas, Sidney no es una víctima de su trauma. A pesar del sufrimiento y la pérdida que experimenta a lo largo de las secuelas, ella no desiste, e incluso esto la lleva a escribir su propia historia, tomando el control de la narrativa en Scream 4, y formando una familia, alejándose de los problemas, pero enfrentándose a la situación bajo sus propios términos, como hizo en Scream 2022. Tras el éxito de Scream, evidentemente también vino una amalgama de productos que intentaron replicar la fórmula, pero me voy a centrar en los dos más obvios: Sé lo que hicisteis el último verano y Leyenda Urbana. En estas dos películas conocemos a dos nuevas Final Girls, Julie James en Sé lo que hicisteis el último verano y Natalie en Leyenda Urbana. Tras la rotura de esquemas que supuso Scream en cuanto al personaje principal femenino y el tratamiento más profundo de sus historias, tanto Julie como Natalie les mueve la culpa más profunda tras los traumáticos acontecimientos que experimentan, los cuales las hacen ser egoístas, distantes y algo frías. No obstante, no cumplen el rasgo de ser meramente puras al ser responsables de un crimen y de la muerte de una tercera persona, y a su vez son sexualmente activas. Y aquí he de hacer una apreciación personal, y es que el personaje de Julie es totalmente detestado en general por el público, pero yo la entiendo. Al final es una chica que se mueve por la culpa, es incapaz de perdonarse a sí misma y se muestra de esa manera porque no puede hacerlo de otra manera. Es verdad que empatizamos muchísimo con el personaje de Sarah Michelle Gellar, Helen, porque al contrario que ella, muestra una actitud mucho más asertiva, es más cercana, está dolida porque ha perdido a su amiga y ha perdido su vida, y tendemos a empatizar con este tipo de personajes. Pero he de decir que Julie, y especialmente en la secuela, a mí me funciona mucho el personaje y Jennifer Love Hewitt está estupenda. Pero bueno, sigamos. Los años 2010 y 2020, es decir, las últimas décadas, el personaje ha evolucionado quizá de la manera más notoria, y vamos a hablar de algunos ejemplos. Para empezar, sin duda, una de mis favoritas, y que sin duda yo creo que de manera unánime nos gusta muchísimo, y solo le bastó una película, no necesitó cientos de secuelas para marcar y dejar su huella como personaje y como chica final, y no es otra ni más ni menos que Erin de Tú eres el siguiente o You're Next. Erin es una Final Girl que fue criada en un campamento de supervivencia y al final supone ser mucho más ella una amenaza que los propios villanos que intentan asesinarla. Tiene unos momentos, tiene unas escenas, o sea, es impresionante. O sea, en este caso sí que voy a hacer mención a un remake, porque la chica final de este remake merece ser hablada. No es ni más ni menos que Mia del remake de Evil Dead. Y el caso es que Mia, aparte de ser un personaje que rompe todos los prototipos primarios de Final Girl, o sea, es una chica que lucha contra su propia adicción a las sustancias. De ahí pasa a ser la villana principal de la historia, al ser poseída por los demonios del entorno, y termina su arco personal siendo la chica final que derrota al demonio principal de la película. Y además, ¿de qué manera? De una manera totalmente voraz, salvaje y satisfactoria. O sea, esa escena final con esa lluvia de sangre, amputándose un brazo, aludiendo a la motosierra como en su origen el personaje de Ash Williams. O sea, Mia, eres una diosa. Te he dicho que los 90 Scream marcó muchísimo y el personaje de Sidney Prescott lo hizo igualmente. No podemos no hablar de Sam Carpenter o las hermanas Carpenter, las nuevas chicas finales de la saga Scream en Scream 5 y 6. El nuevo tratamiento que se le da al personaje principal en la saga Scream muestra un aura mucho más oscura, al presentar una dicotomía en el personaje de Sam que lucha contra sus propios instintos asesinos, derivados de ser la hija y tener vínculos paternos con Billy Loomis.
Del mismo modo, presenta un fuerte vínculo con su hermana Tara y un trabajo en equipo consistente y autosuficiente para acabar con los asesinos, tal y como personificaron en su día Sidney y Gale. Del mismo modo, las hermanas Carpenter y el Core 4 en general, los 4 supervivientes de Scream 5 y 6, han logrado romper ciertas barreras en cuanto a la inclusión racial en el cine de terror slasher. Dentro de su género y desde sus comienzos, los personajes negros apenas han tenido su lugar y mucho menos han conseguido llegar al final de la película, adoptando el papel de la típica amiga de la Final Girl o un personaje que es carne de cañón para el asesino de turno. La introducción del elemento social en el género, especialmente de la mano de cineastas como Jordan Peele, ha permitido presentar personajes negros que adoptan el papel de último superviviente para salvar la situación, aún dentro de enfrentar sus propios miedos o personalidades, como vimos en el caso de Adelaide de la película Us o Anthony en Candyman, la recuela del 21. Personajes como Tree Gelfman de Happy Death Day o Feliz Día de tu Muerte o Dana Polk subvierten todas las reglas del subgénero para crear algo nuevo. Tree es presentada como la antítesis de la Final Girl, una Final Girl que muere decenas de veces a lo largo de la película, en el bucle temporal de la película. Es la típica rubia, normativa, de hermandad universitaria, que tiene un affair con un profesor casado, sale de fiesta, bebe, es mala persona, humilla al resto de personajes. A ojos del espectador es el típico personaje que detestas y quieres que muera de la peor forma posible. De modo que únicamente es capaz de derrotar al antagonista de la película cuando experimenta una transformación moral que la hacen ser una auténtica Final Girl. Por su parte, Dana Polk, en La cabaña en el bosque de 2012, es fichada para el papel de la Virgen por los villanos de la cinta, salvo que las cosas no salen como ellos esperaban, ¿verdad? ¿Te has visto? Y no podía no hablar de Maxine, de X, de Ty West. La película X funciona como homenaje del cine slasher de los 70, presentando personajes estereotípicos de la época y subvierte el prototipo de chica final, presentando a la drogadicta y actriz porno Maxine como la heroína final frente al personaje de Jenna Ortega, que es más el prototipo de Final Girl clásica, que por el contrario en este caso es asesinada. Por tanto, como conclusión, como podéis ver, el personaje y el concepto de la Final Girl o la chica final ha evolucionado muchísimo. Aquellas reglas que nos vendía Randy Mix en Scream de cómo sobrevivir a una película de terror han quedado un poco obsoletas con los nuevos tiempos. Y ¿por qué me gusta tanto Scream? Porque no hay otra saga que lo escenifique de mejor manera, con las nuevas reglas que nos van presentando en Scream 4, 5, 6... Lo que sí está claro es que la chica final suele ser un personaje súper querido, que acaba trascendiendo, que acaba creando un ejército de adeptos que la quieren, la idolatran y la admiran. Y yo personalmente, entre todas ellas, tengo muchísimas favoritas, pero si me tuviera que quedar con una, me quedaría con mi gran Sidney Prescott, porque yo creo que personifica perfectamente lo que es una chica final, lo que es ser una luchadora y una superviviente. Si tú tienes alguna chica final favorita, me encantaría que me lo dejaras por aquí abajo en los comentarios, o cualquier apreciación que tengas sobre el personaje o el concepto de chica final. Por mi parte nada más. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que me dejaras un like, que apoyaras mi contenido, porque esto me ayuda a crecer y a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.